Entonces Abraham empezó a pedirle a Dios. El Señor le dijo: no temas. Y él le dijo: pero Señor, yo estoy solo, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseo Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Pero ¿qué le respondió el Señor? No te dará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Amén. En otra parte más adelante dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré también, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser parte de naciones, reyes de pueblo vendrán de ellas. Entonces podemos ver que hay una promesa. Dios empezó, pues ya conocemos la historia de Abraham, que el Señor lo sacó, le dijo que se fuera de Ur de los Caldeos para manifestarse en él, para usarlo, para que él fuera su siervo, porque él tenía un propósito con Abraham. Y aquí vemos los dos factores, que son que Abraham le estaba pidiendo al Señor un hijo. No se lo pidió directamente, pero se lo estaba pidiendo aquí por medio de la palabra, como ahora les leí. Y aparte de que le pidió el hijo, el Señor se lo prometió. Le dijo: te van a nacer un hijo, Abraham, pero va a ser de Sara, va a ser de tu esposa. Pero ¿qué pasó? Hubo una desesperación, hermanos, y cuando creemos a Dios, cuando esperamos en Él, que el creer desarrolla esperanza, no debemos desesperarnos. No debemos desesperarnos. Y Sara se desesperó. Amén. Y le dijo: ¿sabes qué, Abraham? ¿Sabes qué, Señor? Jehová me ha hecho estéril. Yo tengo una sierva egipcia que se llama Agar. Ve y acuéstate con ella y embarázala y ten un hijo con ella, y hacemos de cuenta que el hijo es de nosotros. Y Abraham fue y se acostó con Agar, y nació Ismael. Aunque Dios no le había prometido, pues Dios le había prometido no a Ismael, sino un hijo que le nacería de su esposa. Y aunque esto trajo muchos problemas, pero Dios ayudó a esta generación. Amén. Retomando ahorita los factores, hablaba de la santidad. Dice en 1 Tesalonicenses 4:7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor un día? Amén. Entonces debemos vivir en santidad. Otro factor es el tiempo. A veces uno se desespera mucho y uno, por ejemplo, en la petición, uno quiere todo para allá. Pero la Biblia habla de que Dios tiene un tiempo para todos, y que el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Él tiene un tiempo. En Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un factor que va muy ligado al creer, que es la fe. Amén. La fe es creer sin ver. Dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es que imposible agradar a Dios. Y hemos destacado eso, que siempre que nos acerquemos a Dios, siempre que oremos, siempre que le cantemos al Señor, creamos que Él está ahí. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces es muy importante
siempre vivir con fe. Es el motor, es uno de los motores del cristiano, la fe. Amén. Otro factor es la paciencia. En Gálatas 5 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay dos factores, está el de la fe y está la paciencia. ¿Cuán importante es tener paciencia? Quizás Sara no tuvo paciencia y dijo: no, yo ya estoy vieja, yo ya físicamente ya no puedo almacenar un bebé, pues quizás ahí mi esposo pidió un hijo y yo también quiero un hijo. Entonces Sara se desesperó y no tuvo paciencia. Amén. Dios nos da unas sugerencias para que le creamos. En Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Creyendo, pero hay que creerle al Señor. Amén. Dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, oiga bien, la potestad. Es un privilegio, hermanos, que seamos hijos de Dios. Hijos, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Hay gente que dice: no, yo creo a Dios pero a mi manera, como me enseñaron mis padres, como es la costumbre. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Que es como dice la Escritura, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Aleluya. Hay un pueblo que no creyó mucho a Dios, a pesar de todas las señales que el Señor hizo, a pesar de que abrió el mar rojo, a pesar de que los dio de comer del maná, a pesar de que sacó agua de la peña en Horeb. Amén. Y el pueblo no creía, a pesar de tantas señales que él hacía en su pueblo, la mayoría no creían. Entonces dice en Números 14, dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo me ha de irritar? Oiga, el no creerle a Dios lo irrita a él. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? A pesar, como les decía ahorita, de tantas cosas, de tantos milagros, la columna de fuego, la columna de nube, a pesar de tantas cosas, el pueblo seguía construyendo imágenes y seguían incrédulos hacia el Señor. En 2 de Crónicas 20:20 dice: creed en Jehová vuestro Dios. Llanaditas, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Amén. ¿Cuántos quieren estar seguros en la presencia del Señor? Porque Él es el único que nos da la seguridad. Amén. Oiga, ¿y qué ejemplo? Un pueblo que no era de Dios y creyó a Dios. Jonás fue enviado a Nínive a predicar y Dios le dijo: predícale que dentro de 40 días Nínive será destruida. Y era camino de 3 días de camino por la ciudad. Y bueno, ya todos conocemos la historia, que él se fue a Tarsis y se rebeló contra Dios, pero después vino el arrepentimiento y ya fue a predicar. Y esta gente creyó a Dios, hermanos. Un pueblo que no conocía a Dios, un pueblo que vivía en pecado, creyó al Señor. Y la Biblia dice que Dios se arrepintió del daño, del juicio que iba a hacer contra ellos. Amén. Vamos a hablar de personas. Voy a poner 2 ejemplos de personas que Dios puso a prueba para que creyeran a Dios. En una ocasión el Señor entró a Capernaum. Dice que era una ciudad marítima.
Y en la ciudad había un siervo de un centurión que estaba muy enfermo, que estaba a punto de morir. Era un soldado romano. Entonces la Biblia dice que el centurión, o sea, el señor de él, el sargento, un centurión es como un sargento romano y que está a cargo de 100 hombres. ¿Se imagina si ser soldado romano, ahora estar a cargo de 100 soldados romanos? Entonces mandó a decir con unos ancianos del pueblo de Judea, mandó a decir que estaba muy enfermo el siervo. Entonces los ancianos le dijeron: Señor, él ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. O sea, pues que merece que su siervo reciba la sanación. Entonces el Señor fue a la casa y dijo: ok, vamos a sanarlo. Entonces de venida, cuando iba llegando a la casa, él le dijo: yo no soy digno de que entres a mi casa. Así como yo mando los hombres, así como yo mando los soldados romanos, tú mandas las enfermedades. Solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Y la Biblia dice que el Señor se maravilló de la fe. Y dijo: yo no había visto fe así en Israel. Amén. Quiero enfatizar en un texto, Marcos 9:23, vamos a buscarlo. Digamos gloria a Dios. Ay, eso duele. En una ocasión, como ya lo hemos escuchado, la Biblia dice que el Señor cogió a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y subió al monte y se transfiguró delante de ellos. Amén. Y yo me imagino los discípulos subiendo al monte. Jesús, pues quiero imaginarme un poco la escena. Jesús quizás iba adelante, porque Él siempre va adelante, siempre. Y atrás iba Pedro, Juan y Jacobo. Y iban subiendo la montaña, quizás muy cansados, el calor del día, el cansancio. Iban subiendo, ¿cierto? Y quizás, no sé, Pedro le preguntaría a Juan: ¿para dónde va el maestro? No sé, pero vamos a seguirlo, porque siempre hay que seguir al Señor, siempre hay que seguirlo, amén. Y la Biblia dice que el Señor se transfiguró delante de ellos, amén. Y cuando bajaron otra vez, se encontraron con una sorpresa. Abajo del monte quedaron los discípulos que habían quedado y estaban discutiendo. La Biblia dice que con los escribas. Y entonces el Señor se acercó y les dijo: pero ustedes, ¿por qué están discutiendo? ¿Por qué disputan? Y le dijeron: es que hay un muchacho que tiene un espíritu inmundo y es mudo, y le dijimos a tus discípulos que lo sacaran y no fueron capaces de hacerlo. Y la Biblia dice que el Señor se indignó y ¿qué dijo? Generación incrédula, amén, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y a Dios le indigna eso, hermano, cuando no le creemos, cuando quizás oramos y decimos: ¿será que puede ser? Pues yo me voy a arrodillar a ver si de pronto pasa algo, si de pronto me alivio, o si de pronto pasa esto o lo otro que le estoy pidiendo al Señor. Pero Dios siempre, hermano, Dios aborrece, Dios reprocha la incredulidad. Y aquí vemos a Dios de una manera indignada. Usted le preguntó: ¿desde cuándo está así? Y el padre estaba, yo me imagino, hermano, no ver a su hijo en esas condiciones. El padre estaba, me imagino que muy triste por ver a su hijo así. Le dijo: desde niño está así. Y me gusta
lo que el Señor le dice en el verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Una petición que usted tenga, por duro que sea el problema, por dura que sea la dificultad, por grande que sea, hay que creerle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Y nada es nada, hermanos. Él es el Dios que hace todas las cosas posibles. Y yo he visto algo de Dios y lo he analizado. Y he visto esto, que en las situaciones más difíciles, allá cuando creemos que no podemos, allá cuando creemos que ya todo va a terminar, que hasta aquí llegamos, y cuando le creemos a Dios, hermano, Dios a eso le agrada tanto, y Dios se agrada y se maravilla de eso, que aún en las situaciones difíciles, que aún en los problemas y en las dificultades, nosotros sigamos creyendo a Dios y digamos, aunque yo no tengo muchas capacidades, aunque yo creo que esto no va a ser así, pero yo siempre tengo la convicción de que el Señor siempre va a tener la respuesta para mis problemas. Amén. Otra historia, otro factor, perdón, es el clamar a Dios. El salmista decía, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Siempre debemos vivir clamándole a Dios. Quiero enfatizar en una historia, la historia de Eliseo. En el tiempo de los reyes había un rey que se llamaba Joram. Recordemos que el pueblo tuvo una división, ¿cierto? Que al principio, después del reinado de Salomón, hubo una división y Jeroboam empezó a reinar sobre Israel, y Roboam, el hijo de Salomón, empezó a reinar sobre los ciudadanos de Judá. Amén. Y la Biblia habla de esa descendencia. Entonces habla de Joram. Joram era hijo de Acab. Acab era el esposo de Jezabel, la que le quería quitar la viña a Nabot. Amén. Entonces la Biblia dice que cuando Acab murió, Asa, el rey de Moab, quería hacerle la guerra y quería destruirlo. Entonces él dijo, no, yo me voy a buscar acompañantes para hacerle la guerra. Y buscó a Josafat. Josafat era el rey de Judá, que hacía 18 años había comenzado a reinar. Entonces Josafat le dijo, bueno, el rey de Moab te ha hecho la guerra, bueno, vamos a hacerle la guerra entonces. Y también fue el rey de Edom. Y la Biblia dice que ellos se fueron por el desierto de Edom y caminaron 7 días. ¿Se imagina uno caminando 7 días por un desierto? Yo imagino la sed tan impresionante, el calor, el cansancio, ya quizás, no sé, ya estaba empezando la deshidratación. Y ellos iban caminando para empezar a pelear. Amén. Y entonces dijo Josafat, ¿no habrá aquí un profeta de Dios que nos diga qué debemos de hacer? Pero ahí estaba Eliseo, hermanos. Yo no sé cómo resultó Eliseo ahí en los escuadrones, pero él estaba ahí. Y qué bueno es saber que Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de que caminamos en desiertos, el Señor siempre está ahí. Amén. Y Eliseo le dijo a Joram, le dijo, si no fuera pues no te diera el rostro, porque Joram fue un hombre pecador, fue un rey pecador que hizo pecar al pueblo.
Y aunque la Biblia dice que él destruyó las estatuas de acera que había edificado Acab, pero más sin embargo de eso siguió en el pecado de Jeroboam. Y le dijo, no, si no fuera por el rostro de Josafat, yo a usted ni lo miraba al rostro, porque eso aborrece a Dios siempre, hermano. El pecado, la rebeldía, la desobediencia, son cosas que Dios no va con eso, amén. Entonces le digo, tráigame los que tocan el arpa, creo que es, no me acuerdo el nombre ahora. Entonces le dijo que le trajera un leñador, creo que es, no me acuerdo. Entonces empezó a tocar el arpa. Y vino palabra de Jehová a Elías. Y le dijo, ustedes van a hacer estanques en todo el desierto. Y yo me imagino, ¿qué dirían ellos? Pero ¿cómo así? Nosotros llevamos 7 días en un desierto, 7 días caminando, ya se nos acabó el agua. Y Él nos dice que hagamos huecos en la tierra, que hagamos estanques. Pero si estamos cansados, si el ganado ya está cansado, ya se le está pegando la lengua al paladar, pero ¿por qué? Hermanos, a veces lo que Dios nos dice no lo entendemos, pero hay que hacerlo, porque Él es el que todo lo sabe, amén. Y empezaron a cavar los estanques, y empezaron a cavar, y la Biblia dice que en la mañana vino de la tierra de Edom, vino un arroyo y llenó los estanques, amén. Y el que hizo un estanque muy grande tenía mucha agua, y el que hizo un estanque muy pequeño tenía poca agua, amén. Clamar a Dios, cuando nosotros estamos clamando a Dios, cuando los cultos son de bendición o en nuestra casa y venimos a clamarle al Señor, estamos cavando un estanque. Estamos cavando un estanque y le estamos diciendo al Señor, Señor, derrama de tu agua viva en nosotros, amén. Y la Biblia dice que al otro día vino el arroyo, llenó los estanques y se saciaron de agua los hombres y el ganado, amén. Y la Biblia dice que los moabitas estaban en una frontera y ellos vieron los estanques y los vieron como sangre. La Biblia dice que los vieron como sangre, como si fuera sangre. Y ellos pensaron y dijeron, estos se mataron unos contra otros, estos se acabaron unos contra otros, no pudieron resistir a nuestra presencia y empezaron a pelearse unos contra otros y hubo una mortandad aquí. Entonces ellos dijeron, vamos al botín. Y cuando los moabitas, cuando todo el ejército de Moab empezó a correr para ir a destruir la tierra, salieron los israelitas y empezaron a destruirlos y le hicieron una emboscada, amén. Y la Biblia dice que destruyeron toda la ciudad, todo lugar fortificado, y Dios les dio la victoria ese día, amén. Como el centurión, así como el padre del hijo que estaba atormentado, así como el pueblo, Dios dio una lección y yo sé que ustedes vinieron a escuchar palabra de Dios, pero yo quiero retomar algo de mi vida, hermano, porque Dios a mí también me dio una gran lección. No me voy a alargar mucho, pero quiero compartirles esto, amén. Cuando mi madre se hizo bautizar,
Yo tenía 4 años de edad y en ese tiempo había muchos problemas en la familia. La familia estaba pasando por algunos problemas y yo quizás no me vi como muy interesado en las cosas de Dios. Yo no me vi muy interesado. Y cuando ajusté los 11, 12 años, más o menos, le dije a mis padres, yo no voy a volver a la iglesia. Y ustedes a mí no me pueden obligar porque eso es algo muy personal. Y no volví a la iglesia. Y ellos me aconsejaron, pero respetaron mi decisión. Y no volví a la iglesia. En el transcurrir del tiempo, más o menos 5 años, hubo un golpe duro en la familia. Un familiar falleció, un tío, hermano de mi papá, y yo me acuerdo que él era muy buen cristiano. Y la muerte de él fue muy bonita porque cuando él estaba en su lecho de muerte, él estaba invocando el nombre de Jesús. Y me dicen los que estaban ahí con él que él murió con una sonrisa en el rostro. Y yo dije, qué alegría, a pesar de que yo no era cristiano, a pesar de que no era bautizado, yo decía, qué bueno, algún día uno morir así. Y él me dio muchos consejos y yo dije, ¿qué va a ser de mi vida el día que yo me muera? Los que me quieren van y me dejan por allá en un cementerio, pero ¿qué va a pasar más allá? ¿Qué va a pasar más allá? ¿Qué va a pasar de mi vida? Y veía el entorno pesado y yo decía, no, mi vida no tiene sentido. Y empecé a venir a la iglesia. Por eso, amigo, usted que está aquí, no deje de asistir a la iglesia, porque es una bendición. Y empecé a asistir a la iglesia. Me acordaba de muchos evangelistas que me decían que Dios sana, que Jesucristo liberta, que Jesucristo cambia vidas. Y yo dije, bueno, si Jesús me puede ayudar, entonces vamos a seguirlo, vamos a ver. Y poco a poco me fui interesando en las cosas de Dios y seguí viniendo a los cultos. Yo no me perdía ningún culto. Y recuerdo también cuando no era cristiano, que yo veía a los hermanos pasando y yo decía, esta gente lleva tanto tiempo aquí, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para perseverar? ¿Cómo hacen? Y eso me llenaba de gozo el corazón. Y empecé a recibir doctrina y me hice bautizar. Y yo dije, un día en una predicación escuché hablar del Espíritu Santo. Y yo dije en mi corazón, y yo dije, ese es el... Por eso es que esas personas siguen tanto y perseveran tanto tiempo por el Espíritu Santo. Yo dije, yo necesito recibir el Espíritu Santo, como sea, necesito recibirlo. Y empecé, hermanos, a ayunarle a Dios, empecé a orarle a Dios, y yo no me perdía jueves de ayuno y le decía, Señor, tú has prometido de tu Espíritu, que derramarías de tu Espíritu sobre toda carne. Yo quiero saber qué se siente recibir el Espíritu Santo. Y yo le decía, Señor, es una promesa. Yo espero, yo creo que tú me vas a llenar un día con tu Espíritu Santo. Y se llegó el día, hermano, que fue una profunda bendición para mí. El día en que Dios me dijo, es que mira que lo que yo prometo lo cumplo. Porque Dios no es como los hombres que prometen y no cumplen. Dios promete y cumple. Amén. Es un aplauso al Señor. Y ese día fue muy grande para mí, inolvidable. Amén. Al otro día también en el ayuno fue una bendición. Y recuerdo que en ese tiempo estaba el hermano Ignacio. Y un día en un culto, en un sábado, no recuerdo era culto de qué, y me dijo, hoy vas a testificar.
y recuerdo que lo mandó a decir con el hermano Omar Martínez. Y a mí, y yo le decía, Señor, pero yo no creo que yo tenga como esa capacidad de servirte. Eso es para otros, eso es para gente que tenga capacidad. No, yo no. Yo quiero la salvación solamente, pero no. Pero ¿sabe algo, hermanos? Yo sabía que era Dios el que me estaba llamando. Y aunque yo tenía mucho temor, me parecía escuchar al Señor que me decía, sal porque yo te voy a respaldar. Y yo me dejé llenar de nervios. Y le dije, Señor, no, yo no soy capaz, yo no puedo. Entonces me acerqué donde el hermano Ignacio y le dije, hermano, no, otro día testifico, pero no me siento muy preparado. El hermano Ignacio me miró y me entendió y me dijo, bueno, está bien, ven otro día a testificar, otro día será. Hermanos, cuando yo le dije a él eso, yo sentí una tristeza tan grande. ¿Saben por qué? Porque el testificar es una bendición y el servirle a Dios no es un sacrificio, sino que también es una bendición y es un privilegio. Y yo me acuerdo que yo me fui para mi casa, cabeza agachado, y yo decía tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida, y Dios está pidiendo de mí que hable de Él, que hable de sus maravillas, y yo no fui capaz, y eso me indignó mucho. En ese tiempo estaba desempleado. Mi madre, ¿dónde está? Ella, según los médicos, ella no está en condiciones para trabajar. Y yo le decía, Señor, yo necesito aportar en la casa. A mí toda la vida me ha gustado estudiar, pero yo le dije, Señor, ahora sí tengo que trabajar, que yo tengo que ayudarle a ella, yo debo de ayudarle. Pero yo le decía, pero yo me sentía redarguido en el corazón y le decía, yo pidiéndole a Dios, después de que Él me llamó, y quizás por miedo, por temor, pero eso no es excusa. Y yo le decía, Señor, pero yo necesito también el trabajo. Y me cogió esa pensadera, hermano, amanecía y no anochecía, y yo todo el día en la casa, estaba que me enloquecía. Y un día, ustedes se acuerdan, cuando yo vine a testificarles, un día orándole al Señor, yo por la gracia y la misericordia de Dios, yo no he sufrido de dolores de cabeza, pero ese día, hermano, como que se me unieron todos los dolores de cabeza que no me habían dado en toda mi vida, y yo pensé que ese día me iba a morir. Y yo dije, Señor, estaba orando, y de un momento a otro me cogió ese dolor de cabeza tan fuerte que yo no pude resistirlo, y yo invoqué el nombre de Jesús, y el dolor poco a poco se fue yendo. Y yo me sentí muy asustado. Hermano. Y yo dije, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me cogió ese dolor de cabeza tan impresionante? Y recuerdo que en ese tiempo, cuando yo no quería nada con Dios, cuando yo era rebelde, me acuerdo que mi abuelo y yo dormíamos en el segundo piso de la casa, y mi padre y mi madre dormían en el primer piso. Y yo sentía unas cosas que caminaban por el techo, y yo decía, ¿pero qué es eso? Y yo decía, ¿pero eso qué es? Y se me hacía muy raro. Yo le decía a mi papá, déjame dormir abajo porque arriba me está dando como miedo de dormir. Y él me decía, no, esos son gatos o alguna cosa. Yo le decía, no, un gato no pesa tanto. Y entonces él me decía, reprenda eso en el nombre de Jesús.
el hermano Juan Londoño, muchos de aquí saben quién es, me decía, reprenda eso en el nombre de Jesús. Pero yo, un muchacho rebelde, un muchacho que no quería nada con Dios, yo decía, pero yo con qué cara me voy a poner a reprender sabiendo que yo soy rebelde. Y me acuerdo que un día, en el tiempo, volviendo al tiempo, que me cogió el dolor de cabeza, yo le dije a un amigo, se estaba pasando, y yo le dije, ¿por qué te vas a ir? Me dijo, no, es que hay como unas brujas que están molestando. Yo, ¿cómo así? ¿Qué brujas? Es que sí. Y eso fue lo que se me vino a la mente, hermanos. Lo primero que se me vino a la mente. Y yo dije, ahora fue un bicho de estos que empezó a molestarme. Y yo me sentí con mucha aflicción, me sentí muy angustiado. Y yo le dije, Señor, yo voy a ir a testificarle a la iglesia, aún en contra de mi voluntad, aún en contra de lo que yo quiero hacer, pero yo voy a ir a testificar a la iglesia. Así es en boca de todo el mundo, pero yo voy a testificarle. Y si estás enojado conmigo, Señor, yo no quiero que estés más enojado conmigo. Y vine y testifiqué y dije, pero es algo raro. Es algo raro, hermano, porque la Biblia dice que Dios ha puesto a Satanás bajo nuestros pies, amén. Allá una vez Él quiso destruir a Job, Él quiso destruirlo. ¿Le sirve Job a Dios de balde? Quítale todo, créale problemas, y verás que no maldice contra ti en tu misma presencia. Y Dios permitió que Job sufriera muchas aflicciones, pero le dijo, cuidadito, le toca la vida. Y si el diablo le hubiera quitado la vida a Job, estoy seguro que se hubiera metido en serios problemas con el Señor, amén. Y Job resistió la prueba. Y el diablo se tuvo que ir avergonzado. Yo quiero que se nos meta esto bien a la cabeza, por favor. Nunca en la vida, hermanos, va a poder un diablo muerto contra un Dios vivo. Nunca en la vida. Satanás está destruido. El Señor lo destruyó en la cruz del Calvario. Yo dije, eso no me puede estar pasando a mí. Eso no me puede estar pasando. Y fue y le hice unos exámenes. Y fue a la EPS donde un médico, porque todos los vasos sanguíneos de mi rostro se habían dilatado. Y fui donde un médico de la EPS y me decía, oiga, ¿usted qué fue lo que se comió? Dígame la verdad, ¿usted qué fue lo que se comió? Yo le dije, doctor, yo no me he comido nada. Y me dijo, es que usted parece que estuviera como intoxicado, yo no sé. Y yo le dije, no, doctor, yo no me he comido nada. Pues así que yo sepa, no. Y fui donde un médico naturista y empezó a hacerme unos exámenes, empezó a examinarme y me dijo, oiga, hermano, usted está vivo de milagro. Yo no sabía que si una gota de sangre se iba al cerebro podría ocasionar serios problemas. Me dijeron, usted está vivo de milagro. Usted sufrió no recuerdo el nombre, me dijo un nombre. Y me dijo que tenía alto grado de estrés. Y hermano, cuando él me dijo eso, hermano, yo tuve que levantar mis ojos al cielo y decirle, Señor, gracias. A pesar de que yo no merecía, a pesar de que quizás para mí yo merecía la muerte, pero Dios tuvo misericordia de mí y no permitió que ese día yo muriera. Amén. Y el Señor siempre estuvo ahí. Hubieron momentos en que yo me sentí solo. Hubieron momentos de mucha angustia. Hubieron momentos de mucha aflicción. Pero el Señor siempre estuvo ahí. Y yo un día vine aquí a la iglesia y le dije, Señor, yo quiero volver a sentir tu presencia. Y recuerdo que en ese culto estaba predicando
recuerdo, el hermano Daniel Hermida. Y yo estaba muy triste y muy acongojado. Y yo le dije al Señor, Señor, quizás es la última vez que yo venga. Yo no puedo con tantos problemas. Yo ya no creo que mi vida tenga una solución. Yo tengo muchos problemas, Señor. Y vine aquí, hermanos. Y el Señor me renovó con su Espíritu Santo. Amén. Hermanos, y es un privilegio. Y Dios siempre ha estado conmigo ayudándome. Siempre me ha hecho saber que no me sienta solo. Que Él siempre ha estado ahí. Y con el trabajo yo le decía, Señor, así yo no consiga trabajo, así me quede desempleado toda la vida, pero a mí lo único que me importa es tu presencia. ¿Sabe por qué, amigo? Cuando alguien viene aquí a la iglesia y cree en el Señor y se bautiza, y se arrepiente y se bautiza y vive, y después se aparta, créame que su vida se vuelve un infierno, porque ya conoció a Jesús, porque ya experimentó la paz en su corazón, y cuando se aparta de Dios, créame que su vida se vuelve un infierno, porque la misma Biblia lo dice, el Señor mismo lo dice, que alejados de Él nada podemos hacer. Amén. Y yo tuve que darle gracias al Señor. Y el otro día el hermano Ignacio me dijo, entonces ahora sí vas a cantar, ahora sí estás preparado para cantar. Y yo le dije, claro que sí, ahora sí estoy dispuesto. Y aunque yo tenga mucho miedo y mucho susto, pero yo voy a servirle al Señor y yo voy a vivir para Él, amén. Porque Él se lo merece. Y Él es bueno, hermanos. Y eso quería compartirles. De que yo quizás no creía mucho en mis capacidades, pero Dios me dio una gran lección. Es que esto no lo movemos nosotros, hermanos. Esto no es de nosotros. Esto viene del cielo. Esto viene del Señor. Y Él es el que pone y el que quita. Él es el que hace todas las cosas posibles. Amén. Amén. Quiero que retomemos la historia de Sara. Sara se había sentido muy afligida, como les había dicho. Y ella dijo, no, yo ya no creo que yo sea madre. Imagínense una mujer que ya había pasado el tiempo, ya era una mujer anciana, ya no le venía el periodo menstrual, aparte de eso era estéril. Científicamente, pues si vamos a hablar en lo humano, pues era imposible que Sara quedara en embarazo, ¿cierto? Humanamente hablando era imposible que Sara quedara en embarazo, pero Dios ya había prometido un hijo de Abraham, y no había prometido un hijo de una egipcia, sino que Dios le había prometido un hijo de su esposa. Amén. Amén. Les voy a leer, ustedes también lo van a leer allá mentalmente. Ella se desesperó, como les había dicho, y le dijo que se acostara con Agar, y nació Ismael, y hubo un problema por eso, porque Dios no le había pedido eso, sino que Dios le había pedido que tuvieran paciencia, que en el tiempo que Dios les iba a decir, Sara iba a dar a luz a un hijo. Y dice el capítulo 21 de Génesis, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo.
Acordémonos que Sara se había reído. Ella había dicho, yo ya una mujer anciana, y yo voy a tener deleites con mi esposo, y encima de eso le voy a dar un hijo. Y Sara se rió y soltó la carcajada. Y en ese momento no creyó. Y el Señor le dijo, ¿te has reído? En el tiempo que yo te diré, vas a dar a luz a un hijo. Y yo no sé, hermanos, cómo Dios habrá hecho los milagros de Dios. Dios no quiso que fuera en el vientre de una mujer joven, quizás fértil, porque son las cosas que hace Dios. Dios quiso que fuera una mujer de avanzada edad, una mujer que quizás no tenía capacidades, hablando en lo humano, pero para Dios no es nada imposible, amén. Una mujer que quizás no tenía capacidades ya, una mujer que ya no tenía el periodo menstrual, pues Dios hizo un milagro en ella. Yo no sé cómo habrá hecho, restauró los óvulos, la matriz, yo no sé cómo ha hecho. El Señor no sé cómo hizo. En todo caso, es que nació a Sara, nació el hijo de la promesa, y allá en el vientre de Sara se estaba formando Isaac, el hijo que Dios había prometido del Señor. La invitación es que creamos a Dios. La invitación es que creamos, así como el centurión le dijo, no, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Y el Señor se maravilló. Esa es la invitación, que creamos, que por muy duro que sea el problema, por muy duro que sea la aflicción, para Dios no es nada imposible, hermanos. Él siempre está ahí, Él siempre está ahí. Que vivamos siempre en santidad, porque es muy importante que esperemos en el tiempo de Dios, que vivamos en fe y en paciencia, y siempre aferrados de la mano del Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar, y con Él estamos seguros, amén. Si hay alguna petición, hermanos, vamos a ponernos en pie, por favor. Yo quiero hacer algo. Si alguien, uno de los